Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Es el mediodía de hoy, martes 22 de septiembre. ¿Pueden creer eso? Esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas, y estamos aquí hoy después de 2 semanas que no han sido muy hermosas o muy divertidas como suelen ser mis semanas, pero aquí estamos. Aquí estamos, y precisamente porque sabemos que muchas personas estarán atravesando por algunos valles no tan agradables, es que hoy el programa va a ser sumamente interesante, como suelen ser nuestros programas. El día de hoy tenemos invitada a nuestra gran amiga y colaboradora Abigail Azueta. Ella es psicóloga, pero es sobre todo una gran persona. Entonces, en un momentito más le voy a invitar. Yo te decía que este es un programa colaboración de Fundación Lomas y lo estamos haciendo a través de Frecuencia Elemental. En Frecuencia Elemental estamos seguros que el cambio eres tú. Entonces estamos transmitiendo aquí en vivo a través de Instagram, y también lo hacemos después de que bajamos el programita, lo subimos a YouTube. Entonces ahí puedes encontrar todos nuestros programas anteriores. Nos encuentra súper fácil, Frecuencia Elemental, ahí están todos los programas. Y también nos encuentras en las otras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y la verdad, ¿sabes qué? Que tenemos un trabajo súper padre en Frecuencia Elemental, porque estamos buscando compartirte las noticias, pero con un tono positivo, sin sonar onda, únete a los optimistas, pero sí con un tono positivo, porque creo hoy, de verdad, siempre lo he creído, pero hoy estoy más que nunca convencida de que necesitamos aire, necesitamos ser optimistas, necesitamos identificar cuáles son aquellas herramientas que nos inyectan energía. Entonces voy en este momento a invitar a nuestra querida y adorada Sueta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ya se está conectando por aquí. Y tenemos un tema que a ella le llamó mucho la atención, y que muy entusiastamente me comentaba que quería hablarlo. Y entonces, hola Avi, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué Muy gusto bien. saludarte. No sé si me veo, porque yo no veo mi pantalla. Te ves y te ves muy guapa como siempre. ¿Cómo Ay, estás? muchas gracias. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Agradecida como siempre por este espacio. No, los agradecidos somos siempre nosotros, porque yo creo que todos nuestros colaboradores, todos nuestros amigos especialistas tienen una característica, y es que suelen ser muy claros, suelen ser como de manera muy fácil, nos acompañan a ir hacia adentro, que desde mi perspectiva hoy es el camino más difícil a seguir. Así es. Así es. Y creo que el tema lo describe mucho, ¿no? Esta parte de la ecuanimidad y sobre todo en la parte emocional. Cuéntanos exactamente de qué se trata este tema, cómo lo vamos a abordar. Bueno, es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que he tenido la oportunidad como de estudiarlo, pero creo que más que estudiarlo es una experiencia que todos tenemos, ¿no? Esta búsqueda de un equilibrio entre nuestras emociones, ¿no? En cuando hablamos de las emociones, siempre hemos relacionado toda esta cuestión emocional con temas como la inteligencia emocional, la gestión de emociones, y todo esto proviene de esta búsqueda de encontrar equilibrios, ¿no? Cuando hablamos de gestionar emociones o responder asertiva o inteligentemente hacia una emoción, tiene que ver con cómo podemos nosotros gestionar esta parte de la emoción, cómo mantener un equilibrio ante las emociones que experimentamos y sentimos. Y creo que esto es todo un reto, ¿no? Porque el común denominador es que lo cierto es que no nos enseñan cómo manejar estas emociones, no nos enseñan, las sentimos, pero ser conscientes y cómo gestionarlas, creo que es una tarea bastante complicada, pero a la vez también una tarea bastante enriquecedora. Sí, creo que tienes razón. Fíjate que también creo que es muy sencillo manejarlas en estados óptimos.
O sea, cuando a mí me está yendo bien, cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando los míos están a todo dar. No, hombre, o sea, no, yo te lo digo incluso por experiencia hoy en día, yo soy una experta, o sea, maravillosa, me encanta. Y yo te digo y te invito todos los martes a que gestionemos las emociones. Pero el reto es cómo gestiono mis emociones en medio de una crisis emocional. Y ahí está el reto. Cómo ese equilibrio, ¿no? Cómo mantener también ese equilibrio. Así como Yo no, creo que como no, salir corriendo así como en las caricaturas. Así, no. ¿cómo no tropezarnos, no? Cuando a lo mejor lo más probable que nos suceda es esos tropiezos. Pero bueno, a mí hay una parte de una teoría que me gusta mucho, me la enseñó una maestra que habla del ADN emocional y creo que en algún momento ya le he planteado, ¿no? Que habla de las experiencias emocionales como un ADN. Okay. Hay una tendencia a percibir ciertas emociones como agradables o positivas, ¿Sí? todo se va hacia el agrado. Hay una tendencia negativa o desagradable de las emociones y hay una tendencia neutra, Okay. ADN, agradable, desagradable y neutro. Aquí lo importante es aprender a darnos cuenta que cualquier extremo de esto nos puede sacar como de este equilibrio emocional, ¿no? O sea, no puedo Tanto andar todo el tiempo como feliz, 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 agradable, agradable, todo bueno, todo bueno. Ni puedo andar por la vida como arrastrando la cobija tampoco. en O sí. ambos extremos tenemos un secuestro emocional, ¿no? La emoción está gobernando y tal vez tengamos puntos ciegos. Y te pongo el ejemplo de la emoción agradable. Tal vez tú ves un artista que admiras muchísimo, te lo topas en algún lugar y bueno, va a venir una emoción, una serie de sensaciones, señales somáticas de agrado, ¿no? Una experiencia agradable o positiva. Pero esto nos puede llevar a tener conductas incluso muy desagradables con la otra persona, ¿no? Nos puede llevar a tener un punto ciego de la conciencia donde a lo mejor vamos a actuar, donde podemos gritar, donde podemos abrazar, donde incluso nos podemos colgar de una persona por esta efusividad, el extremo del agrado, ¿no? Y no me estoy Okay. dando cuenta que he perdido un poco este equilibrio, ¿no? Y creo que aquí entra un tema muy importante, porque ¿cómo recuperar este equilibrio, no? Mucha gente me lo pregunta. Mira, nunca me había dado cuenta que algo que me pone muy feliz también me lleva a conductas sumamente inconscientes o automáticas o impulsivas, ¿no? Okay. Generalmente catalogamos más las emociones negativas o desagradables como las que nos sacan de este equilibrio. Pero siempre les digo, ¿no? Pensemos entonces que una de las grandes herramientas con las que contamos y que para mí es este neutralizador de las emociones o este estabilizador de las emociones es la atención. Cuando tú logras poner atención a qué estás sintiendo, cómo es esto que estás sintiendo, entonces también descubres qué es lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente, pero también en tus conductas, ¿no? Okay. Okay. Y al poderte darte cuenta de esto, entonces también surge algo muy bondadoso, que es la conciencia, ¿no? Que es como tener un foco de atención mucho más amplio, Rocío, porque la emoción de repente es como cuando tienes la palma de la mano pegada a la punta de la nariz y te dicen, descríbeme cuántas rayas hay, ¿no? No las puedo ¿Cuántas ver. rayas hay? No las puedo ver, estoy metida en la palma de la mano. Pero la atención es tomar, es paradójico porque es tomar distancia de la emoción, pero no quiere dejar, no quiere decir dejarla de ver. O sea, Porque como hay que no, una no es para guardarla en el cajón, es solamente esa para verla. exacto, porque la tendencia actual con las emociones es quítamela, sácala, no la quiero, ¿no? Que se Siento una emoción, acabe, ya no quiero sentir esto. ya no quiero sentir esto, ¿no? Entonces, ¿cómo la anestesio? Un libro, redes sociales, un amigo, La compras, tele, comida. me duermo, como, me ¿Cómo? evado. ¿Cómo? Exacto, evado, huyo. Aquí la atención es una actitud muy neutralizadora porque nos invita a alejarnos de la experiencia a partir de la conciencia. Está la emoción,
no la niego, no la evito, sino tomo distancia para conocerla en su amplitud, para poderla ver. Y al poderla ver también poder delimitar cómo la siento, cómo la percibo, cuál es su intensidad, poder ver todas sus características, ¿no? A mí si ya ahora me preguntas cuántas rayas tiene tu mano, a una distancia, pues ya te puedo describir, ¿no? ¿Qué veo de esa A una mano? distancia y con lentes, ¿no? Exacto. Y no solo es, y aparte es, por eso dije la atención, ¿no? Una distancia que aparte conlleva poner atención. Entonces, la ecuanimidad de las emociones implica poderlas llevar a un punto de conciencia. No podemos gestionar una emoción que no conocemos, Rocío. No podemos gestionar una emoción que no hemos tenido conciencia de ella. Y lo más seguro es que finalmente si procede de una situación que no hemos vivido, como es la actual, ¿no? En la mañana escuchaba yo que no podemos evadirnos del tiempo. Oía otras cosas en la semana de así de vamos a borrar el 2020, que no cuente, que no cuente. Sin embargo, no podemos hacer eso tampoco y más vale, hoy en la mañana, más vale hacer que cuente, como quiera que sea, pero es este no tener el contacto con las emociones que me genera. Y buenas o malas, ¿no? A lo mejor de excesivo descanso, a lo mejor de excesivo guardarme, y como tú dices, vagar o no vagar, estacionarme en cualquiera de estas dos extremos de lo agradable o lo desagradable, no me va a traer bienestar. Esa No. es una pregunta. Por ejemplo, que yo toque mis emociones, que yo las vea, a la larga me genera bienestar, porque a lo mejor lo que nos da miedo de pronto es, ay, es que si veo el dolor y me quedo ahí, ¿qué voy a hacer, no? Mira, yo he ido experimentando tanto a nivel personal como con el acompañamiento terapéutico que hago con los pacientes, mucho esta importancia de poder afrontar esas emociones de las que huimos. Porque lo que sucede es que cuando tú huyes de una emoción, lo que estás tratando de hacer es, como tú bien dices, evadirla, y el mecanismo de evadir es mandarla al inconsciente, ¿no? Mandarla ahí, vamos a guardarlo, ¿no? Vamos a enterrar un hoyo 3 metros bajo tierra, vamos a meterlo ahí y vamos a olvidarnos de eso. No quiere decir que esa emoción desaparezca, Rocío. Es una emoción que queda pendiente, simplemente es postergada para el futuro. ¿Y qué va a pasar cuando de repente ya no tengas espacio para enterrar tus emociones? ¿Qué va a pasar incluso cuando estas emociones salgan a flote, ¿no? Cuando venga una torrencial lluvia y entonces esto salga a flote. ¿Cómo vas a lidiar entonces con todo aquello que has dejado pendiente? Entonces, si hay algo que las emociones necesitan, y hablando las emociones como entidades que tienen vida propia, es que necesitan ser reconocidas, están hechas para ser sentidas. Una emoción tiene un propósito de vida que es ser sentido. Y cuando tú permites que la emoción sea sentida, ha cumplido su función en la vida. Y entonces puede disolverse, ¿no? Aquí lo interesante es, como tú dices, si no me permito la tristeza, la dejo para después. Tengo que ser muy consciente que no es la única tristeza que voy entonces a dejar para No, porque la después. vida trae de este tipo de cosas. Exacto, porque ¿Y si no vivo en la alegría, por ejemplo? O sea, si todo el tiempo estoy así como, no es tan gracioso. No es para tanto. Un árbol, el sol, la luna, el mar, X. ¿Qué pasa ahí también? y fíjate qué interesante, porque entonces estamos poniendo la misma energía para reprimir una emoción que la misma emoción para ser vivida. Entonces, es hacia dónde dirigimos esa energía, ¿no? ¿Qué hacemos con esas emociones? Porque para guardar algo necesitas esfuerzo, necesitas activación, necesitas energía. Entonces, cuando tú no te permites o te permites en extremo irte a cualquiera de estos desequilibrios, ¿no? Porque hay mucha gente que vive todo desde el gozo. Okay. Está bien, el gozo está hecho para ser vivido, pero no quiere decir que lo puedas mantener en un continuo, porque si lo intentas hacer como una parte continua, también pierde su sentido,
¿no? Sí. Las emociones son muy intermitentes. Es como si te dijera, a mí me da mucho gozo comerme un helado de chocolate, pero ¿qué pasa si me lo desayuno, como ceno y lo hago a todas horas? No, ya pierde el ¿En qué chiste, hasta el sabor ya ni siquiera te sabe, ¿no? Dicen los grandes chefs, los gourmet, que por eso son porciones pequeñas, porque incluso mi paladar tiene una cierta capacidad de solo disfrutar exageradamente un sabor por poco tiempo. ¿Lo mismo pasaría en este caso con las emociones? Fíjate, eso es muy interesante porque entonces, ¿cuánto de estas emociones que tú dices pueden llegar a convertirse en su opuesto? Tanto quiero ser feliz, tanto quiero vivir en el gozo, que entonces también me lo acabo, ¿no? También lo transformo. O también llega un punto en donde empieza a ver este gozo como algo especial en mi vida, ¿no? O el otro lado, ¿no? Donde todo es sufrimiento, donde todo es este dolor emocional y entonces también me estoy acabando. Entonces la ecuanimidad tiene que ver con que tú puedas experimentar la emoción en su dimensión y en su momento exacto. ¿Tiene que ver con lo que tú nos has hablado de el aquí y ahora también? O sea, del Así. estar presente en el momento que sea. O sea, si hoy es mucha felicidad, ok, la vivo hoy, la siento, me río, abrazo, pasa. Porque eso es lo que hacemos con la felicidad, ¿no? La queremos para más tiempo, la queremos guardar y entonces nada más se hace rancia. Y entonces cuando ya la quieres disfrutar, ya no es igual. Entonces, muchas de las emociones son en esta parte de la ecuanimidad, es para permitirlas y permitir ser sentidas también con su tiempo, su temporalidad. Okay. Así como yo busco sentir gozo y a veces el gozo está presente, me lo tengo que permitir, así como a veces también va a haber momentos de sufrimiento, los cuales los tengo que permitir. Para poder gestionar estas emociones, tengo que permitir sentirlas. Y cuando las puedo sentir, entonces tomo conciencia de ellas y entonces también toman un sentido en mi vida. ¿Para qué están en ese momento? ¿No? Entonces, esta parte de la ecuanimidad a mí me gusta mucho porque a veces tenemos esta tendencia de pensar que el equilibrio es solo ser felices, ¿no? Que solo podemos estar equilibrados, como tú decías, cuando estamos en las mejores condiciones o circunstancias. Pero valdría la pena preguntarnos si también podríamos aprender a cultivar un equilibrio cuando las circunstancias no son tan óptimas. ¿Y esto qué beneficios traería en la vida, no? ¿Qué pasaría si pudiéramos tener un equilibrio cuando las cosas también se tornan difíciles? ¿Qué pasaría si pudiera yo mantenerme en equilibrio con mis emociones, incluso cuando las emociones sean desagradables? Pero O es sea, la porque emoción. estamos, o sea, porque estamos hablando solo de alegría y de tristeza, pero en el medio también hay enojo. O sea, ¿y cómo puedo yo vivir mi enojo, dignificando mi enojo, pero también en esta ecuanimidad de decir, pues sí, estoy que me lleva el tren, pero bueno, lo vivo, lo siento y sigo, porque no está, o sea, no está padre, por eso que tú acabas de decir. Hablaba yo con una persona hace unos días y me decía, es que no está bien, o sea, me siento mal porque estoy reconociendo que necesito ayuda. Es que se supone que como estoy tomando terapia, ya no debería ponerme como me pongo. Entonces le digo, no, o sea, o que yo tome terapia no quiere decir que deje de sentir o que me haga como perfecta para guardar siempre la postura. No puedo. Entonces, creo que vamos a llegar, o creo, siento que estamos llegando al mismo punto que tú tanto, como tú bien dices, no solo trabajas, no solo lo conoces, sino yo me consta que buscas vivirlo todos los días, que es la presencia plena, el estar aquí y ahora con lo que la vida nos está trayendo, Exacto. sin huir, Y esta parte que sin disfrazar.
Exacto. Y esta parte que decías del enojo, Rocío, yo creo que a veces perdemos el sentido por vivir esta emoción del enojo en un extremo inconsciente o poco gestionado. Yo te he dicho, muchas veces hay que diferenciar que podemos sentir el enojo, pero no somos el enojo, ¿no? Podemos experimentar el enojo y el enojo viene como una respuesta para algo, tiene una intención. Si hay un enojo en tu vida, tiene una intención y ahí es donde entra la ecuanimidad, poder descifrar la intención de la emoción que estoy experimentando en este momento. Que básicamente ese sería el punto, o sea, El el punto de la punto. ecuanimidad es ver y descifrar qué está haciendo esta emoción hoy en mí, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué está? ¿Qué necesito expresar? Pero es muy diferente cuando yo me meto en emoción y entonces, como te dije, ¿no? Soy el enojo, pero entonces, ¿este enojo qué intención tiene? El enojo no es solo una intención desagradable de malestar, muchas veces trae la intención de defenderte, de plantear tu punto de vista, de a lo mejor abrir un debate, de poner límites. Pero muchas veces podemos confundir, si no conocemos la intención, podemos confundir como un enojo que arrasa con todo, ¿no? Y No además va. que permanece, ¿no? Yo creo que la falta de ecuanimidad con mis emociones, por lo que te estoy oyendo decir, tiene que ver con permanecer demasiado tiempo en una emoción y como tú bien dices ahorita, convertirme en eso, o sea, convertirme en la tristeza, convertirme en el gozo extremo, convertirme en el enojo y no soy eso, o sea, es solo algo que estoy viviendo temporalmente. Y está Exacto. bien. Son experiencias temporales. La emoción, fíjate, Rocío, hay estudios que indican que la emoción en realidad dura muy poco. Las emociones sentidas duran muy poco, su tiempo es muy poco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de una emoción? ¿Cómo nosotros la perpetuamos en la mente? ¿No? Yo el enojo, si alguien viene y me agrede, ¿no? Vamos a decir, estoy en una fila y alguien viene y me empuja o me gana el lugar o se me mete, voy a sentir ese enojo. Pero es momentáneo, ¿no? Es una reacción, es una señal somática de, ay, algo pasó. Dura muy poco. Ahora, si yo me salgo de esa fila y empiezo en mi mente por no haber entendido la intención de la emoción, por no haber hecho esta ecuanimidad de observarla y saber qué tengo que hacer con esta emoción, simplemente la reprimo, no digo nada, me salgo, pero entonces en mi mente la intenta resolver. Hubieras dicho esto y a la próxima y no te dejes y mira y cómo hay gente así y entonces lo que va quedando ya no es la emoción porque físicamente ya no la estás experimentando, ya es el estado mental que Es un poco quedó de la emoción. el famoso resentimiento es entonces. Exacto, ¿no? En psicología nosotros, bueno, contemplativa le llamamos los procesos de divagación emocional, ¿no? La Sí, emoción es porque ni sentida y siquiera ya está ahí, o sea, ya la vivencia se fue. ya Pero, no por está. ejemplo, digo, ese ejemplo que tú pusiste, y con eso vamos aproximándonos al cierre, ok, ese ejemplo me queda claro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hemos perdido algo? Cuando hemos perdido a alguien. O sea, sí, claro que en ese momento que lo perdí lo sentí, pero se dice que tengo que vivir esa emoción. ¿Por cuánto Exacto. tiempo? Y no es una, Rocío, porque aparte, acuérdate, cuando hablamos de duelo y cuando hablamos de la ecuanimidad en el duelo, hay que ser conscientes que no solo va a haber una emoción, van a Sí va a haber haber. muchas emociones Y eso es pasando, lo que se ¿no? tiene que vivir entonces. Y entonces la única forma, una amiga que tengo, Ivonne Castillo, alguna vez, ella es tanatóloga, decía, la única forma de superar un duelo es viviendo el duelo, No hay vuelta de es, hoja. es viviéndolo, ¿no? Entonces, es vivir cada emoción con cada etapa, ¿no? Entender que las emociones van a estarse gestionando cada día, ¿no? Entonces va a haber días que tu duelo va a ser a partir del llanto y te lo tienes que permitir. Pero también va a haber días que tu duelo va a ser a partir de la nostalgia y te la tienes que permitir. Y va a haber días que el duelo va a ser a partir de la risa,
del agrado, de la felicidad, del amor. Entonces son muchas emociones, porque no es solo una, son muchas emociones que hay que ir experimentando y lo importante es poderlas observar, ¿no? De repente pensamos que el duelo solo es un periodo de tristeza. Mentira. Dentro de estos periodos hay muchas emociones que se viven, no únicamente la tristeza. Y por eso, No digo, es la... seguramente llegaremos al mismo punto que llegamos cada martes. Por favor, busca ayuda. Esto no es algo que se pueda transitar solo, ¿eh? Esto no es algo, porque ni siquiera es que se entienda. O sea, ni siquiera puedo a veces entender por qué no puedo estar feliz siempre. Ni siquiera puedo entender por qué este enojo recurrente. O en el caso de haber perdido algo, de haber terminado algo, ¿por qué es esta emoción o este cúmulo de emociones constante? Pide ayuda. Pide ayuda. Hoy, como siempre, vamos a poner debajo de este enlace el contacto de Abigail Azueta, pero puedes buscar en todos nuestros programas para aquella persona con la que tú haces match. Y si necesitas a alguien más y tú me dices, también te podemos proporcionar el nombre de diversos especialistas que pueden acompañarte. ¿Cómo quieres cerrar, Abby? Simplemente recordando que las emociones, si nosotros las permitimos, las sentimos y les damos su espacio, también nos van a dar ese espacio, ¿no? Nos van a dar espacio para poder experimentar y expresar aquello que estamos sintiendo. Entonces, creo que una parte de la ecuanimidad es eso, aprender a observar qué sentimos, cómo lo sentimos y sobre todo, qué vamos a hacer con eso que estamos sintiendo. ¿Qué vamos a expresar a partir de esta conciencia? Y creo que mientras más exploremos las emociones como algo que están hechas para eso, para explorarse, para tomar conciencia de ellas, creo que también es más fácil poder entonces entender cómo impactan nuestra vida y cómo impactan nuestro entorno, ¿no? Y también ahí vamos a dejar de proliferar emociones que tal vez no queremos, pero ahí las dejamos y entonces crecen solas, ¿no? Y hacen su propia selva. Hace algún tiempo una persona, oía yo mucho que ella decía esto, cómete el bolillo de hoy, hoy, porque si lo guardas, mañana te lo vas a tener que comer duro. Y si lo dejas pasar más tiempo, pues va a ser rancio. Y así sucesivamente. Entonces, por favor, sabemos que está pasando mucho, que está pasando de todo. Y nuestra intención en Frecuencia Elemental, la intención de vida de Abigail Azueta, es el bienestar emocional. Entonces te invitamos, busca acompañamiento a quien pueda ayudarte a transitar por el camino que estés transitando. Seguramente, es más, nos atrevemos a asegurar que vas a estar bien en la medida que puedas tener la capacidad de observar tus emociones y sobre todo de vivirlas. Entonces, vivamos, es parte de estar vivos. Entonces, Abby, como siempre, mil gracias. Gracias, siempre me dejas pensando muchas cosas. Gracias a ti que nos estuviste escuchando. A quien no nos pudo escuchar y nos va a escuchar más tarde, les mando un beso. Gracias a la vida que nos da tanto y de todo. Esto fue La Brújula del Conocimiento, un programa de Fundación Lomas a través de Frecuencia Elemental, donde estamos seguros que el cambio eres tú. Que tengas una bonita tarde. Bye, bye. Bye.